Alberto, un gusto tenerte en esta última emisión del año y la idea, como habíamos charlado, era hacer una especie de raconto de lo que ha sido el seguro desde la óptica de la justicia, ¿no? Y de los fallos, qué se está viendo a través de los fallos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, sí, ha sido un año movido, ¿no? Sobre todo eh, muchos fallos de la Cámara Civil de la capital, que los amigos oyentes ya lo saben, pero bueno, es una Cámara trascendente porque yo creo que, no sé, no tengo una estadística hecha, pero me imagino que el 80% de los juicios por daños y perjuicios, o el 70% de todo el país tramitan en esta Cámara. Es la Cámara que tiene competencia en la capital federal, donde están ubicadas casi todas las compañías aseguradoras, además la gran población de Capital y Gran Buenos Aires. Y la Cámara Civil ciertamente desconcierta en alguna medida, ¿no? Desconcierta porque falla en contra de criterios de la Corte, que uno piensa, o mejor dicho, el normal de la gente piensa que los fallos de la Corte han sentado jurisprudencia y que, bueno, de ahí no nos podemos mover. Y la Cámara Civil sistemáticamente se aparta de los pronunciamientos de la Corte. Lo hemos Yo visto. digo que hay como una especie de guerra santa, ¿no? A partir de este tema de la conceptualización o la incorporación de conceptos de la Ley de Defensa del Consumidor, que la Corte claramente dijo que no son aplicables al seguro y sin embargo siguen aplicando su propio criterio. Sí, sí, sí. Inclusive, bueno, vamos a tratar primero el tema de la ponibilidad de la suma asegurada, ¿no? Que la Corte en el año 17 dictó el fallo Flores, donde dijo que la suma asegurada es oponible al tercero ramificado. Lo ha ido ratificando en algunos pronunciamientos posteriores. Hay un tema también que para que la Corte se expida no es fácil. En general, las cámaras no conceden la vía directa a través del recurso extraordinario a la Corte, sino que hay que interponer una queja. Muchas veces la interposición de la queja, como la queja no suspende la ejecución del juicio, el damnificado por esa resolución o el afectado por esa resolución prefiere terminar y pagar y no esperar, porque en definitiva a que después la Corte se expida, cuando la Corte se expide ya ha pagado la condena, porque la Corte tarda mucho tiempo. Entonces, bueno, son una serie de circunstancias que hace que llegar a la Corte sea difícil, y pero lo cierto es que la Corte en el año 2017 sostuvo el fallo, la oponibilidad de la suma asegurada a la víctima, inclusive en los casos de accidente de tránsito, porque digamos también que en materia de accidente de tránsito, la Cámara Civil y mucha jurisprudencia sostiene que no es oponible la suma asegurada conveniente entre las partes ante la existencia de un seguro obligatorio establecido por la ley de tránsito. Bueno, en el caso Flores era un accidente de tránsito, la Corte sostuvo esto, lo ratificó en algunos otros casos, en Mar y algunos otros más, Sí, yo recuerdo un pero caso no de automotores, sino de RC Colegio, Gómez Roca, Gómez que no Roca. hay un límite mínimo, y lo dice, que debiera ser reglamentado por la Super, pero bueno, o acepta la oponibilidad del límite convenido. Exacto. Y el argumento realmente es razonable, porque recuerda que en realidad el asegurador es deudor de la suma que se ha obligado a pagar, ¿no es cierto? Y no es el causante del daño que ha sufrido la víctima. Y una cosa que dice el juez Rosenkrantz en su fallo en Flores, en su voto, sostiene que si alguien invoca un contrato celebrado entre otros, debe someterse a las pautas de ese Uh -huh. contrato. Bueno, con argumentos disímiles, la Cámara Civil en general ese criterio no lo tiene en cuenta. La novedad que ha habido este año ha sido que en una situación de virtual empate, porque Lorenzetti y Rosenkrantz sostienen la oponibilidad de la suma asegurada, y los otros dos jueces, Rosati y Maqueda, no es que se oponían, sino que decían que no es materia para ser tratada por la Corte. Bueno, se designó un conjuez, el doctor Bruglia de la Cámara Federal de la capital,
la Cámara Federal Criminal y Correccional, creo, y él falló junto con Rosenthal en serie, entonces se ha revalidado con el juicio Gauna contra Andrada, se ha revalidado el criterio de la Corte. De hecho, ese Ahora, día, con el voto del conjuez, salieron 6 causas que tenían que ver con límite en todos los casos del seguro automotor, revalidando Flores. sí, de todas maneras, pero reiteramos, ¿no? Es un criterio de la Corte. La ¿Sí? Corte, los fallos de la Corte no son obligatorios, ha dicho bueno, varias veces que, bueno, que tiene un profundo significado moral, etcétera, pero parece que los de la Cámara Civil ese contenido moral, ese significado moral no lo tienen en cuenta. Así que, bueno, además muchas veces, en muchos casos, se hace referencia al presidente Flores, pero a pesar de eso se establecen pautas de actualización, porque bueno, ahí está el otro gran tema, ¿no? Las sumas aseguradas en muchos casos quedan desactualizadas, entonces el juez dicta una condena de determinado valor de dinero y se da cuenta que con la suma asegurada no alcanza ni para pagar un pequeño porcentaje. Son cuestiones que en realidad son ajenas a las partes, ¿no? El fenómeno inflacionario que sacude a la Argentina excede cualquier cálculo razonable. El siguiente caso, y me sorprendió porque acá sí no fue con un conjuez y fue con el voto unánime, fue que ya no tiene que ver con un límite en cuanto a suma, sino con una cláusula de rechazo muy lógica, ¿no? Que era la de un menor que no tenía Bueno, registro ni estaba en la edad de poder contar registros, así es. y en voto unánime la Corte aceptó que es una causal de rechazo válida y oponible a la víctima. Así es, así es. Ratifica lo que dijo en el año 2014 con respecto a Foni, ¿no es cierto? Que circulaban personas En en la un caja de una vehículo. camioneta. La camioneta. Este, bueno, acá la Corte dice que además, porque además el argumento de la sala, ¿no? De la sala de la Cámara Civil, creo que es la sala H, La H, sí, señor. este, el argumento que da para rechazar la excepción opuesta por la compañía es que, de vuelta, estamos ante un seguro obligatorio y pareciera que lo que quiere decir, en definitiva lo que se esconde detrás de esta filosofía, es que las cláusulas de póliza son absolutamente inútiles, que basta con que haya dicho la compañía asegurada, yo te doy un seguro, después no importa el monto, no importa las Vale condiciones, no todo. importa ninguna cláusula. Entonces, y dicen, bueno, el remanido argumento de que son acuerdos entre partes o que están basadas en una disposición de un organismo administrativo como es la superintendencia, etcétera. Y la Corte lo que dice es que además, en este caso, además de ratificar la validez de los contratos, lo que dice es que la prohibición de circular un vehículo a cargo de un menor está reflejado en la propia ley de tránsito, que establece como requisito mínimo la edad de 17 años para poder hacerlo. Es decir, este chico que conducía el coche de la demandada no hubiera podido de ¿No? ninguna manera, no es una simple infracción administrativa, Sí, sí. no hubiera podido de ninguna manera poder conducir. Ahora, además de esto, que es valioso el, el criterio que ha sostenido la Corte en este caso, donde, si bien no lo dice acá, pero remedando un poco lo dicho en Buffoni, ¿no? Donde la ley de consumidor, bueno, pueden aplicarse algunas pautas, algunos criterios, etcétera, pero es una ley general que no puede prevalecer sobre la ley especial, como es la ley de seguros. Con el agregado que en la exposición de motivos del Código Civil y Comercial de la Nación, los propios autores, los propios codificadores han dicho que quieren preservar ese subsistema jurídico que es la ley de seguros. Y por otra parte, tampoco es tan gravemente violatorio de la ley de defensa del consumidor, digamos, es un contrato con sujetos y otras pautas. Entonces, este, esta afirmación de la Corte yo creo que es un llamado de atención en cuanto a la vigencia de las normas. Porque, ya esto quería decir, vos fijate, por ejemplo, con el tema del seguro, más allá de esta ratificación de la Corte con respecto a la cláusula, es un verdadero
desorden absoluto que hay en materia jurisprudencial. Hay quien dice que es una falta administrativa y que por lo tanto no es oponible a la víctima. Hay otros casos donde sí te hacen lugar, en la provincia de Buenos Aires, algunos departamentos, yo he ganado juicio donde opuse el tema de la falta de registro Ujú. y procedió la excepción de la compañía, y en otros casos no. La Corte de la provincia no tiene tampoco un criterio claro. Es decir, genera además una situación, esto sí que es una verdadera situación de inseguridad jurídica, porque de acuerdo a quien te toque, vas a Claro. ver si te Bueno, o no. comentaste por ahí o mencionaste al pasar el tema de superintendencia. Hay una sala, concretamente la A, con Picasso a la cabeza, que respecto del seguro obligatorio automotor le quita directamente toda potestad a la superintendencia, estableciendo que como fue un seguro obligatorio fijado por ley, debería ser el Congreso el que fije las condiciones, suma mínima, etcétera. Ignora directamente a superintendencia. Vos fíjate que eso es contrario a cualquier técnica legislativa, porque hay muchísimas leyes que refieren por una cuestión de agilidad, nada más, agilidad práctica, prefieren un órgano administrativo la determinación de ciertas pautas. Como por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de dinero, bueno, el valor lo fije el órgano administrativo. Supongamos que si se haría un clausulado de esta póliza aprobado por ley. Bueno, con los desastres que ocurren en el Congreso para poder reunirse el Congreso. ¿Te parece? Ahí entonces, ¿qué dirían? Que es inconstitucional porque el Congreso no se ha reunido. Entonces, O lo hacemos eh, por DNU. bueno, 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 y ya cerrando, quedan unos 3 minutos. Algo que charlamos en aquella reunión que planteamos en la Asociación de Productores a la cual sí, asististe, y también está como algo que se ve cada vez más frecuente, hubo un fallo esta semana también, casualmente Sala H, del tema H, sí. de cuando la compañía opone un límite, se plantea una situación como que el abogado no puede intervenir por ambas partes y en este caso termina directamente diciendo que es nulo el límite de cobertura por esta Así situación. es. Explicásela Sí, a nuestros oyentes porque se está dando claro, o se va a dar cada convengamos vez que más. hasta ahora venía con casi sin discusión, hasta hace unos años, sin ninguna discusión, el tema de la transmisión de la notificación, ¿no es cierto? Que consistía en que el asegurado recibía la notificación de una demanda en caso de daños y perjuicios y se lo llevaba a su asegurador de responsabilidad civil para que lo representara en el juicio. Bueno, ¿qué pasa? De vuelta el aquelarre, digamos, que genera el tema inflacionario. Las compañías generalmente lo recibían, la suma asegurada alcanzaba. Ahora ocurre que muchas veces, cuando el asegurado entrega la documentación en la compañía, hay cobertura, pero después, al cabo de 2 o 3 años, cuando fue dictada sentencia, la cobertura ha quedado desnaturalizada por el precio de la inflación. Y entonces dicen, y ahí inclusive muchas veces lo hacen violando el principio de congruencia. ¿Qué es el principio de congruencia? El principio bueno, un principio procesal que dice que los jueces deben resolver en base a las situaciones que se le han planteado. En estos casos, y si fuéramos a las situaciones que se le han planteado, en realidad el que debería plantearlo es el asegurado, que realmente ni se entera, ¿no?, de lo que ha pasado. Y entonces resuelven así, diciendo que como que ha habido una mala fe del profesional designado por la compañía de haber patrocinado a dos partes. En algunos casos hasta se ha dicho que el asunto, no lo han hecho, ¿no?, que el asunto era pasible de ser llevado al Tribunal de Disciplina de los Colegios de Abogados, Contra por el haber profesional que defendido, pone la compañía. claro, por haber defendido intereses contrapuestos. Es decir, viste situaciones que uno realmente no imaginaba. Y ahora se está dando en algunas situaciones donde el asegurado va a la compañía con su demanda y le dice, mire, me ha llegado esto, y la compañía dice que declino la defensa, asuma su propia defensa. Sí, que Después se suena discutirá. poco agradable para el cliente, que seguramente a mí me lo han referido algunos, pero es tratar de explicarles por qué ocurre esto. Sí, sí, porque además, bueno, las compañías después deberían reembolsarle el gasto que ha Sí, tenido desde ya en que no modifica el 110 de la ley de esto seguros. desde ya. Pero, ¿qué pasa? El individuo tiene que,
no todo el mundo tiene trato habitual con abogados, tiene que salir con un abogado que lo defienda. Deberían pautarse de alguna forma también, ¿no? Pero se pueden hacer acuerdos los abogados de la compañía y del asegurador respecto al hecho, pero queda esa situación de tirantez respecto de la suma asegurada. Es decir, ya generaría un conflicto de entrada, porque el asegurado, cuando con esta demanda, ya debería decir algo de la suma asegurada. Es decir, se genera toda una situación de conflicto. Realmente, pero ya esto que sale hoy de la sala H, la sala A, por ejemplo, de la Cámara Civil lo viene sosteniendo hace Sí, sí, bastante sí. tiempo. Inclusive en casos, yo he tenido un asunto donde el asegurado, la única intervención que se le hizo fue una presentación tardía en el juicio. El tipo había quedado rebelde porque no se había presentado. Bueno, lo patrocinamos para. Esa fue la única intervención que tuvo el hombre en el juicio. Y bueno, y aún así, bueno, que la representación y con conceptos duros, ¿viste? Sí. Hacia nuestro estudio, no hacia nuestro estudio, hacia en general a los abogados de la compañía de seguros. Que Bien, en realidad desnaturaliza las cláusulas de la póliza que algún valor tienen que tener si están aprobadas por el organismo de control. sí, sí, lo compartimos. Estamos ya justo en el tiempo. Te agradecemos por haber sido la nota de cierre de este 2023 Bueno, y verdadero no, verdadero no. vamos a ver qué nos depara el 2024. Un gusto, Alberto, haberte tenido en nuestros micrófonos. Desearte Muchas gracias, Fernando, por la muy feliz invitación. año y un excelente 2024 para todo el país que nos hace falta. Eso sí, para todos. Que Dios nos ayude a todos. Un abrazo grande.